Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Corre para adquirir conocimientos. Ryosuke caminó por las calles de su barrio, con el bolso colgado sobre el hombro y el cuerpo agobiado por el agotamiento de los viajes. Las sombras de la tarde se extendían y las luces de las casas vecinas parpadeaban una por una. Miró su reloj. Poco después de las 5 de la tarde. Al acercarse a su calle, una voz familiar lo interrumpió. «Oye, Ryosuke». Miró hacia arriba y vio a uno de sus compañeros de secundaria acercarse a él con una sonrisa. Junto a él había 3 amigos más que conocía bien. «¿Dónde has estado, hombre?», preguntó su amigo, alcanzándolo. «Hemos estado jugando en mi casa todo el día. Deberías haber venido». Fue épico. Ryosuke sonrió. Si tan solo lo supieran, pensó. Acabo de vivir lo que ustedes estaban jugando. Hubo un breve silencio mientras buscaba algo que decir sin plantear demasiadas preguntas. «Ah, lo siento», dijo finalmente. «Estaba atado». «Poate Vitorul». Tomoya asintió, un poco decepcionado. «No te preocupes, Omule. La próxima vez tendrás que unirte». Fue increíble, lo juro. Ryosuke saludó casualmente y continuó su camino mientras sus amigos se dirigían en una dirección diferente. Finalmente llegó a su casa. Entró silenciosamente, tratando de no hacer demasiado ruido, pero las voces provenientes del salón delataron la presencia de su familia. «Ryosuke, ¿eres tú?». Su madre llamó desde la sala. «Sí, soy yo», respondió, quitándose los zapatos en la entrada. Mirando la cabeza alrededor del marco de la puerta, vio a su madre sentada en el sofá, con una taza de té en la mano, mientras su hermana pequeña estaba sentada a su lado, absorta en un programa de televisión. «¿Dónde estabas esta mañana que estás regresando ahora?», su mamá preguntó, su tono era una mezcla de curiosidad y preocupación. Ryosuke se encogió de hombros. «Simplemente salí a caminar, por el vecindario». «No parece que fuera solo el barrio», respondió ella, frunciendo el ceño. «Sabes que no es seguro, Ryosuke. Hay riesgos, especialmente con todo lo que sucede hoy en día. Realmente necesitas tener más cuidado». Él asintió. «Sí, lo sé, tendré más cuidado, mamá». Se dirigió hacia la cocina pero se detuvo en la puerta para preguntar. «¿Hay algo para comer?». Sayuri se echó a reír, con un brillo travieso en los ojos. «Casi me como tu plato, pero afortunadamente pensé en Yuri, o tu cena se habría ido». Ella levantó a su pequeño gatito y Ryosuke no pudo evitar reírse mientras sacudía la cabeza. «Bun salvare, Yuri. Acabas de rescatar mi cena». Cogió un plato rápido de la cocina antes de subir a su habitación. Una vez dentro, dejó caer su bolso y se estiró mucho y con fuerza. Su cama, con sus suaves mantas, de repente parecía la cosa más acogedora del mundo. Se desplomó sobre él con un suspiro de alivio, con la mirada fija en el techo. Había sido un día largo, pero extrañamente satisfactorio. Sus pensamientos se dirigieron brevemente hacia el azote al que se había enfrentado, el territorio que había expandido y el momento en que atrapó a la criatura en la perla negra. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios ante el recuerdo. Una experiencia verdaderamente satisfactoria, pensó. No sabía exactamente por qué, pero le emocionaba saber que había derribado algo tan poderoso. Sus párpados comenzaron a volverse pesados. Pero antes de quedarse dormido, se le pasó por la cabeza un pensamiento. Necesitaba conocimiento. Había comprendido su poder e incluso lo había puesto a prueba, pero se sentía limitado por su falta de conocimiento. Necesitaba aprender más para aprovechar plenamente sus habilidades. Pero por ahora, todo eso podría esperar. Ryosuke cerró los ojos y finalmente dejó que la fatiga se apoderara de él. A la mañana siguiente, Ryosuke se despertó con el sol ya alto en el cielo. Era domingo. Se tumbó perezosamente en la cama, saboreando la tranquilidad que lo rodeaba. Pero sabía que, aunque su cuerpo anhelaba descansar, su mente no estaba completamente tranquila. Sus pensamientos seguían volviendo a lo que había descubierto el día anterior. Su poder, por impresionante que fuera, estaba ligado a su propia comprensión del mundo que lo rodeaba. Le faltaba conocimiento. Aunque su fuerza parecía enorme, no tenía idea de cómo aprovecharla por completo. Lo frustró. ¿Cómo podría esperar desbloquear todo su potencial sin comprender las leyes que rigen los elementos que ejercía? Convertirse en un científico loco, parte 1, sentado al borde de su cama, Ryosuke pensó por un momento. Si quería hacerse más fuerte, no había otra opción. Tenía que estudiar. Solo pensarlo le hizo sonreír.
estudia. Hace unos días, la idea de abrir un libro de texto le habría hecho gemir. Pero ahora se sintió extrañamente emocionado por la perspectiva. Temas que nunca antes había tomado en serio, como la física o la química, ahora parecían minas de oro de conocimiento sin explotar. La ciencia podría ser la clave para dominar y perfeccionar sus técnicas. Con una ráfaga de energía, se puso de pie de un salto, motivado de repente por esta nueva idea. Dirigiéndose a su escritorio, rebuscó en sus cajones en busca de sus viejos libros de texto. Era una pila de manuales gruesos y cubiertos de polvo, olvidados hace mucho tiempo en un rincón. Uno a uno los sacó. Física, química, mecánica, todo lo que una vez ignoró estaba justo frente a él. Limpiando el polvo de las cubiertas con un movimiento de la mano, abrió el primer libro, hojeando rápidamente las páginas. Las primeras líneas de texto parecían familiares, pero aburridas. Había estudiado todo esto en la escuela secundaria, sin prestar nunca atención. Términos como fuerza gravitacional, energía cinética y reacciones exotérmicas nunca habían captado su interés. Pero ahora golpean de manera diferente. Pasó todo el día así, inmerso en sus libros, deteniéndose de vez en cuando para descubrir cómo todo podía aplicarse a sus habilidades. Mientras estudiaba fuerzas, se dio cuenta de que algunos de sus movimientos se veían directamente afectados por leyes físicas que había ignorado hasta ahora. Por ejemplo, la gravedad jugó un papel importante en la forma en que ejecutaba sus saltos o manejaba sus carreras rápidas. Con un mejor control sobre esta fuerza, podría manipular su peso, frenar sus caídas o incluso levitar en distancias cortas. El tiempo pasó volando. Ya era tarde cuando terminó un capítulo sobre energía potencial. Ryosuke dejó su bolígrafo y se reclinó en su silla, con los ojos cansados pero la mente acelerada. Era la primera vez que sentía tanto entusiasmo por aprender. Por lo general, un día de estudio resultaba interminable y aburrido, pero esto era diferente. Cada nuevo descubrimiento le hacía tener hambre de más. Llegó el anochecer, pero todavía no estaba listo para detenerse. Su estómago gruñó, recordándole que apenas había comido en todo el día. Se dirigió a la cocina, tomó algunas sobras de la cena y se sentó a la mesa de la cocina. Entonces, ¿qué estabas haciendo en tu habitación todo el día? Su mamá preguntó con curiosidad, sin levantar la vista de su libro. Nada mucho, se encogió de hombros Ryosuke. Solo leo un poco. ¿De verdad? ¿Tú? ¿Leyendo? Esa es la primera vez, dijo con una sonrisa burlona. Ryosuke dio una pequeña sonrisa a cambio, sin decir demasiado. Comió rápidamente y luego regresó a su habitación para sumergirse en más lecturas antes de finalmente caer en un sueño profundo y bien merecido. El lunes por la mañana llegó rápido, trayendo consigo la última semana de clases antes de las vacaciones de verano. Pero a diferencia de antes, Ryosuke no estaba ansioso porque terminara la escuela para poder disfrutar de su tiempo libre. No, ahora tenía una nueva misión. Aprender todo lo que pudiera para perfeccionar su control sobre sus poderes. Todos los días, después de la escuela, regresaba directamente a casa, se encerraba en su habitación y se enterraba en sus libros. Al principio fue difícil. Volver a temas que no había tocado durante tanto tiempo fue más difícil de lo que esperaba. Algunos conceptos volaron sobre su cabeza y tuvo que partir de lo básico. Las leyes de Newton, las reacciones químicas simples, la teoría ondulatoria, todo se sentía familiar y distante. Pero a medida que avanzaba, las piezas empezaron a encajar. Un día, mientras estudiaba el movimiento de las partículas, descubrió cómo podía manipular el aire que lo rodeaba para moverse más rápido o incluso crear ráfagas de viento. Al día siguiente, abordó la termodinámica y se dio cuenta de que podía influir en la temperatura del aire para que sus técnicas fueran aún más efectivas. Incluso los fenómenos electromagnéticos, que siempre había encontrado abstractos, empezaron a tener sentido. La semana pasó volando y con cada día de perseverancia, Ryosuke se sintió más cómodo con estos conceptos complejos. Siempre había sabido que su poder era enorme, pero recién ahora estaba empezando a darse cuenta de cuánto podía lograr. Cada nuevo descubrimiento alimentó su deseo de seguir aprendiendo. El viernes por la noche, mientras cerraba un libro sobre química orgánica después de otra larga sesión de estudio, Ryosuke se estiró con una sonrisa de satisfacción. Había logrado avances serios en solo una semana. Por supuesto, todavía había mucho más que aprender, pero se sentía preparado. Listo para utilizar este nuevo conocimiento para superar los límites de sus habilidades y descubrir de lo que realmente era capaz. Las vacaciones de verano se perfilaban emocionantes. Convertirse en un científico loco, parte final, las 2 primeras semanas de la nueva rutina de Ryosuke fueron nada menos que intensas.
Todas las mañanas, mucho antes de que el sol alcanzara su punto máximo, salía de la casa y se dirigía a la biblioteca de la ciudad. Su bolso pesaba mucho con cuadernos y libros prestados, pero no le importaba. Había elaborado un plan de estudio estricto y sensato, una hoja de ruta real que lo llevó de la física clásica a temas más oscuros como la espiritualidad y las ciencias ocultas. Sus mañanas estuvieron dedicadas principalmente a disciplinas científicas. La física se había convertido en una prioridad, ya que la veía como la clave para comprender las fuerzas fundamentales que gobernaban sus poderes. Se sumergió en libros sobre las leyes de Newton, la mecánica de sólidos e incluso los conceptos básicos de la física cuántica. Esto último, aunque complejo, le fascinaba más que cualquier otra cosa. No comprendió completamente todos los matices de los quarks y las partículas subatómicas, pero sintió que en algún lugar de esas enigmáticas ecuaciones se encontraban las respuestas a sus preguntas. Después de horas de lectura intensa y toma de notas meticulosa, se tomaba un descanso, no para descansar, sino para cambiar de tema a otros temas igualmente intrigantes. Sus tardes las dedicaba a explorar un mundo más esotérico. Ryosuke, que nunca había creído en leyendas o mitos, ahora se encontró leyendo textos antiguos sobre ciencias ocultas, tratando de descubrir cómo estos secretos milenarios podrían complementar sus nuevas habilidades. Pero eso no fue todo. En su búsqueda de conocimiento, Ryosuke no había pasado por alto un campo crítico: la química. Una vez más, no se conformó con los conceptos básicos que aprendió en la escuela secundaria. Había comenzado a explorar reacciones químicas complejas, aquellas que gobiernan la transformación de la materia a nivel atómico. Para él, la química era otra faceta de la manipulación de las fuerzas de la naturaleza, una ciencia que necesitaba dominar para perfeccionar su control sobre los elementos. Ya fuera la fusión de metales o la vaporización de líquidos, todo tenía un uso potencial para refinar sus poderes. Estaba particularmente fascinado por sus lecturas sobre reacciones exotérmicas y endotérmicas. Si podía influir en la temperatura o el calor que lo rodeaba, podía mejorar sus técnicas de combate y defensa. Y así, cada día seguía un patrón similar. Mañanas dedicadas a la física, tardes inmersas en lo oculto y la química, y tardes dedicadas a revisar sus notas, a veces hasta que finalmente se apoderó del agotamiento. El tiempo parecía pasar volando a un ritmo increíble. Ryosuke ya no notó que las horas se escapaban, arrastrado por este torbellino de descubrimientos. Llenó cuaderno tras cuaderno con diagramas, ecuaciones y teorías, conectando ideas que alguna vez habrían parecido completamente incompatibles. Sin embargo, se sintió progresando, lenta pero seguramente. Una tarde, mientras estaba enterrado en un grueso manual sobre mecánica de fluidos, Ryosuke sintió que sus párpados se hacían pesados. Había pasado la mañana resolviendo complejos problemas de física cuántica y su mente estaba abrumada. Aunque intentó combatir el cansancio, finalmente ganó. Se desplomó hacia adelante, con la cabeza apoyada en el libro abierto y los brazos cruzados debajo de él como una almohada improvisada. Sayuri, su hermana pequeña, que no tenía idea de lo que estaba pasando, entró silenciosamente en su habitación. Necesitaba su ropa para lavar la ropa. Al cruzar la puerta, fue recibida por una escena que nunca hubiera imaginado. Ryosuke, generalmente tan enérgico y desinteresado en estudiar, estaba desplomado sobre su escritorio, rodeado de libros de todo tipo. Algunos estaban abiertos a páginas llenas de fórmulas matemáticas, otros profundizaban en los fenómenos espirituales y la energía de los elementos. Todo le parecía extraño, casi irreal. Se acercó en silencio y sus ojos se movieron entre los libros y su hermano. Estaba profundamente dormido y su respiración constante traicionaba el agotamiento causado por días de intenso esfuerzo. Sayuri sonrió levemente. Suavemente, sacó una manta doblada de los pies de su cama y se la puso sobre los hombros. Luego reunió algo de su ropa para lavar la ropa, sin hacer ruido, y salió de la habitación, cerrando suavemente la puerta detrás de ella. Mientras bajaba las escaleras, Sayuri encontró a su madre en la cocina. Hizo una pausa por un momento, viendo a su madre preparar la cena, antes de decidir hablar sobre lo que acababa de ver. Mamá, ¿te has fijado en Ryosuke últimamente? Se ha vuelto muy raro, pasa todo su tiempo leyendo estas cosas incomprensibles. Lo encontré dormido en sus libros antes. ¿Crees que está bien? Su mamá sonrió tierna. Creo que finalmente encontró lo que se había perdido. Una pasión. Siempre ha estado buscando algo y ahora lo ha encontrado. Déjalo en paz. Él necesita esto. No le perturba. Sayuri se encogió de hombros con un aire simulado y desinteresado.
PFF, mientras Yuri esté cerca, podrá hacer lo que quiera, dijo con una sonrisa, acariciando suavemente al gatito acurrucado a su lado. Salió de la cocina y regresó a la sala de estar, dejando a su madre sacudiendo la cabeza entre dientes. Mientras tanto, Ryosuke continuó por su nuevo camino. Sus días y sus noches estaban ahora impulsados por esta sed de conocimiento, esta curiosidad insaciable que lo empujaba a ampliar constantemente los límites de su comprensión. Por primera vez en su vida, se sintió realmente involucrado en algo mucho más grande que él mismo. Siguiente capítulo. Tía Yuki XXXX. Continuará,